Muchas gracias por su compañía. Esto es desde el Congreso y le agradezco doblemente su atención porque este programa es el complemento o la extensión o la segunda parte, como usted le quiera decir, de lo que presentamos en la emisión anterior que tuvo muchísimos comentarios porque estamos abordando un tema cuyo solo nombre lleva ya implícita su importancia, su trascendencia y lo hondo que ha calado en la conciencia del país. Tanto en este programa como en el anterior estamos hablando de los hechos de Iguala, de Ayotzinapa, de Guerrero, y esto que ha sacudido al país y que ha tenido enormes repercusiones internacionales. El programa anterior no contaba con algunos elementos sobre los cuales ahora los diputados y la diputada que nos hacen el favor de acompañarnos podrán extender sus interpretaciones y sus análisis. No había ocurrido esta rueda, esta conferencia de prensa en la que el Procurador General de la República dio a conocer los testimonios de las personas detenidas, quienes confesaron abiertamente haber prendido fuego a los restos de los estudiantes previamente secuestrados, y no se tenían estas repercusiones internacionales en las que el jefe del Estado Vaticano, el presidente de Bolivia y algunos otros dirigentes mundiales han opinado sobre este asunto. No se tenía esta consideración paralela del gobierno de los Estados Unidos exigiendo en el nombre de Washington la justicia expedita en este caso. No sé cómo, a lo mejor alguno de los diputados me lo puede decir, pero cómo se dice expedito en inglés. Creo que se dice fast and furious, pero no estoy seguro. En fin, tenemos que poner todos estos elementos en el contexto de esta segunda conversación, a la cual tengo mucho gusto en invitar a la diputada Lilia Aguilar del Partido del Trabajo, al señor diputado Alfonso Robledo del Partido de Acción Nacional y al señor diputado Ricardo Mejía Verdeja del Movimiento Ciudadano. Buenas noches. Pues quienes tendrán algunos otros elementos adicionales a estos que yo he mencionado para explicar o interpretar desde el punto de vista de sus corrientes políticas en qué parte de este asunto estamos, cuáles son las repercusiones, cuáles son las consecuencias, cuáles son sus interpretaciones y cuáles son finalmente sus juicios sobre lo que México está viviendo. Y quiero comenzar por una elemental cortesía con la diputada Lidia. Diputada, muchas gracias. ¿Cómo está su...? Ya ha dicho usted algunas cosas, pero quizás ahora pueda redondear un pensamiento general sobre todo este problema y esta circunstancia. Lo que queda claro y es evidente para todos los mexicanos es que ha habido una gran ineficiencia del gobierno para responder al tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y esto ha generado una gran solidaridad por parte de la ciudadanía, y como consecuencia también ha quedado demostrada la gran ineficiencia del Ejecutivo Federal, no solamente para dar respuesta a los familiares, sino ahora también para dar respuesta a la ciudadanía. Además, después de las declaraciones que hizo el procurador el viernes pasado sobre toda esta hilación de hechos, donde no dicen claramente que evidentemente son los estudiantes, pero quieren preparar un escenario para tratar de calmar los ánimos sociales en este tema, porque la verdad es que irresponsablemente el procurador sale este día viernes a dar una conferencia de prensa sobre una serie de hechos que queda en evidencia la ligación criminal entre la policía de Iguala, la policía de Cocula, que eso es algo sobre lo que hay que platicar también, y el crimen organizado, pero donde sin ningún elemento técnico científico sale a dar certeza a los familiares. Y eso me parece un acto sumamente irresponsable. Además, no olvidemos la ya famosa frase del ya me cansé, que demuestra también un poco la irresponsabilidad pues, de la Procuraduría en este tema. Y bueno, lo que ha quedado en duda, y con esto cierro mi idea inicial, es que
¿Qué es lo que pasa con el presidente municipal de Cocula? De eso no hay claridad. ¿Y qué es lo que pasa con la intervención u omisión del ejército en los hechos del 26 y 27 de septiembre? Tampoco ha quedado claro. Desde la comisión especial, el diputado Mejía Verdeja y su servidora hemos solicitado las reuniones pertinentes en este tema porque el ejército también es un elemento del Estado. Y aquí estas reacciones internacionales de las que usted habla del tema del fracaso del Estado mexicano en su conjunto. Muchas gracias, diputada. De la explicación que nos ofrece la diputada Aguilar, hay aquí algunos datos interesantes. Bueno, la captura del matrimonio Abarca Pineda, la consignación de casi 40 personas relacionadas con los hechos y estas evidencias de complicidad con los grupos policíacos y obviamente con las autoridades políticas, tanto de Cocula como de Iguala. Y esto yo no sé si sea evidencia de ineficiencia gubernamental o de insuficiencia. No sé usted, diputado Robledo, cómo lo pueda juzgar. Claro, buenas noches. Yo creo que todo esto demuestra una incapacidad más bien del Estado mexicano en este momento, desde antes de que todas estas cosas pasaran. Si estamos hablando de que ya había antecedentes registrados en cuanto a criminalidad en esta pareja que estaba gobernando en el municipio de Iguala, ¿qué no sabía el CISEN del antecedente de un asesinato por parte de este ahora exalcalde? ¿Qué no sabía el CISEN o qué no sabía Gobernación acerca de los lazos familiares entre esta señora Pineda y toda la gente que finalmente tenía o era dueña, es dueña quizás todavía de la plaza allá en Iguala? ¿Qué sucedió para que una persona o una pareja como esta llegara a ser gobierno? Y cómo se puede penetrar ya no nada más en las fuerzas policiales y cómo se infiltraba el narcotráfico en ellas, sino ahora cómo las mismas fuerzas del narco están gobernando municipios. ¿En qué momento este Estado mexicano permite esas cosas? Y bueno, las consecuencias se dejó llegar finalmente hasta ese punto? para Lo todo que esto. ocurrió no es más que la consecuencia de haber llegado hasta ahí. Pues en eso estamos. ¿De qué manera hay un gobierno que simula gobernar cuando lo que acontece es más bien percepción en todos los sentidos? Y cuando este tipo de cosas pasan es complicado, es imposible y lo está demostrando el hecho de mantener las cosas en un estado de cuenta como si pareciera que todo estuviera bien. En este momento la graciosa oída del presidente Peña Nieto a China y en este auditorio pues que no están los representantes del PRI, ni del Verde, ni del PRD, que finalmente son los ligados a un gobierno como el de Iguala. En todo caso, la manera en que uno no quiere ni siquiera dar la cara para explicar qué puede estar pasando en todo esto y la incapacidad que se demuestra, entonces no solamente de explicar, sino de actuar en consecuencia con un marco de Estado de Derecho que evite impunidad y que evite corrupción, que finalmente esto es prácticamente el monumento a estas dos figuras de este país. La corrupción y la impunidad a partir de cosas que se dejan hacer y las consecuencias que hay al respecto, finalmente sin que nadie pague los platos rotos. Ahora tenemos a una pareja, digamos, detenida, pero y finalmente los ejecutores de los muchachos, ¿quiénes son? Y finalmente todas las fosas que se encontraron antes de encontrar las supuestas cenizas de los muchachos, ¿de qué se trata? O sea, ¿por qué nadie está hablando de eso todavía? Pareciera que esto se reduce al actuar de un procurador o a una frase del procurador, y en realidad es algo más complicado y más gigante que todo esto, porque es todo un aparato de gobierno que no está funcionando para hacer lo mínimo que es garantizar la seguridad. Ya había tantos efectivos en Guerrero de las fuerzas federales como en Michoacán hace un año, y sin embargo pasan estas cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues tenemos todavía un pequeño espacio para iniciar los comentarios del diputado Mejía Verdeja. Lo vamos a interrumpir para que después de la pausa continúe, pero puede usted salir del arrancadero y empezar con su análisis que, bueno, si usted lo vio la semana pasada,
pues había muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias, Rafael. Un saludo, Alfonso, Lilia. Efectivamente hay todavía mucho que discutir sobre este tema. Hay nuevos elementos. La conferencia de prensa del procurador Murillo Karam, donde da a conocer, o mejor dicho, confirma una serie de hechos que habían venido comentándose con anterioridad, las propias declaraciones que en su tiempo hizo el padre Solalinde, que se asemejan mucho a la versión de Murillo Karam, pero él lo dijo bastante tiempo antes, ponen de manifiesto que una preocupación que nosotros hemos expresado, que no se esté administrando la información en función de una agenda mediática del gobierno. Es decir, que no se pueda haber detenido a los Abarca, Pineda, en algún otro lugar y aparezcan repentinamente en Iztapalapa, o sobre hechos que la Procuraduría ya conocía, pues no los hayan dado a conocer hasta después. Recordemos incluso que en Cocula hubo una situación donde periodistas fueron amagados por elementos para que no pudieran entrar. Entonces me parece que esta serie de situaciones ameritan pues, que se conozca con profundidad toda la verdad de los hechos. Permítanos un segundito, diputado Mejía, y ahorita de inmediato continuamos con este análisis suyo y con algunos comentarios adicionales sobre los cuales me gustaría conocer la opinión de los otros invitados a este programa. Ahorita regresamos.